Qué alegría estar junto a ti en la casa del Señor, en el día del Señor. Para los amigos que están en las redes sociales también, aprovechen en compartir a más personas. Los que están acá, si es que tienen su teléfono a la mano, compartan también la transmisión para poder hacer llegar la palabra del Señor a muchas más personas, que es básicamente lo que vamos a conversar el día de hoy. Y ustedes dirán, ¿por qué, Rodrigo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué nos dices eso? Tomen asiento, no se me vayan a cansar. Yo sé que les gusta alabar y escuchar la palabra de Dios de pie, pero vamos a sentarnos y ver qué nos tiene preparado Dios para nosotros el día de hoy. Me alegra poder verlos. A la mayoría creo que en esta posición lo he visto siempre por Zoom o por otros medios, pero qué alegría que el Señor me permita poder compartir el día de hoy con ustedes su palabra. Así que vamos a ver qué es lo que tiene Dios para nosotros. Sabemos que estamos en una serie este mes de aniversario, por cierto, 3 años de Brela. ¿Cuántos están alegres por el aniversario? Ahí está, muy bien. Gracias a Dios, 3 años, qué rápido ha pasado. Estamos en una serie, como decía, este mes de aniversario, que es la serie de... A ver, espera. Señor, por favor, Señor. A ver, nuevamente. Estamos en una serie este mes de aniversario, que es la serie de... Iglesia. Muy bien, estamos atentos. Lo primero fue un ensayo nomás. Estamos en una serie llamada Iglesia, y hemos visto en el primer capítulo de la serie que se tocó el tema de la adoración, ¿verdad? La adoración, ¿qué trata la adoración? ¿Cómo será la adoración? ¿Cómo es la adoración? Llegaremos al día de poder adorar en espíritu y en verdad. Una gran prédica que hizo el pastor Naí, así que todos los que están aquí, los que están en la red también pueden ir a buscar en el YouTube. Una impresionante prédica de la adoración. El segundo capítulo, la segunda parte de esta serie fue edificación, ¿verdad? Y qué importante es nosotros como iglesia, como hijos de Dios, poder edificarnos con la palabra de Dios. Qué importante es esa edificación. También que compartió la semana pasada nuestro amigo David Trinidad, que por ahí está, lo estoy viendo, una gran prédica también. Por favor, vayan al YouTube, denle me encorazona, me encanta, compártanlo y nútranse con la palabra de Dios, porque es Dios el que está hablando. No es David, no es el pastor Naí, y tampoco soy yo el que va a compartir hoy la palabra, sino que es Dios a cada una de nuestras vidas, qué es lo que va a compartir. Y bien, entonces, luego de haber visto estos dos capítulos de la gran serie de Iglesia, vamos a ver qué es lo que tiene preparado el Señor ahora. ¿Qué tercer capítulo? ¿De qué tratará? Estamos en suspenso. Yo sé que veo las caras ahí de que Rodrigo, ya, dilo, ¿por qué te demoras tanto? Entonces, viendo estos dos capítulos, como decía, ¿creen ustedes que ahí nada más queda el tema de como iglesia poder adorar, poder edificarnos, o hay algo más después de esto? ¿Qué creen ustedes? ¿Que ahí nada más se cerró la serie y Rodrigo va a decir cualquier otra cosa menos de la serie? ¿O hay algo más que se viene? ¿Qué más queda ahí? Pues vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios y qué tiene preparado para nosotros. A ver, los que están aquí, por favor, prendan su Biblia, abran su Biblia. Los que están en casa también vayan a buscar su Biblia o préndanla si tienen en digital, el celular, en el iPad, en la computadora, en la laptop. Lo que hayan traído, por favor, enciendan su Biblia y me acompañan en el libro de Mateo, capítulo 28, en el versículo 19. Un versículo muy, muy conocido, ya se lo van a ver. A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién lo encontró? ¿Quién dice yo? ¿Quién es el primero? Amén, ahí está, hermana. Mateo 28, 19, a ver, conocido. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y la palabra de Dios dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Conocido, ¿verdad? Un versículo bastante conocido, pero vamos a ver qué importancia tiene ahora que estamos en esta serie, para lo cual vamos a empezar orando y que sea el Espíritu Santo guiándonos para poder entender esto. Así que me acompañan, por favor. Amado Padre Celestial, te damos gracias en poder tenernos este día, congregándonos juntos en tu día. Señor, te agradezco por permitirme compartir de tu palabra el día de hoy, y que sea el Espíritu Santo guiándome, Señor, para no decir lo que yo quiera, sino lo que tú tienes preparado para
tu iglesia y para todas las personas que nos están escuchando el día de hoy, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. A ver, ¿estamos despiertos? Sí, ¿verdad? Amén, ahí está, eso me gusta, como diría mi gran amigo David Trinidad, me gusta que interactúen conmigo, así que estén atentos, voy a hacer preguntas y al final va a haber premio. Así que estamos en Mateo 28, 19, versículo muy conocido. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Hijo, del Padre, muy atenta, muy bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si bien es cierto aquí, Jesús está mandando a hacer discípulos a todas las naciones, pero para ello tiene que haber algo muy importante, que es haber una evangelización, ¿no es cierto? Para poder llegar a las demás personas. ¿Cómo hacemos llegar la palabra de Dios a las demás personas? Uy, ¿la llamada ganadora? Bueno, por favor, les voy a pedirle que puedan poner en silencio los móviles, los celulares, los teléfonos fijos que hayan traído, los ponen en silencio para no distraernos y estar atentos a la palabra del Señor. Entonces, tiene que haber para ello, primero dije, un evangelismo, ¿verdad? Una evangelización. Lo segundo que está diciendo Jesús acá es de que también tiene que haber un discipulado. Bien, pero básicamente el discipulado tiene que ver con la edificación, lo que vimos la semana pasada, ¿no? Para estar preparados y salir a llevar el mensaje y cómo dar el mensaje correctamente, que es la palabra de Dios. Entonces, vamos a enfocarnos directamente el día de hoy en lo que es evangelización. Yo sé, hemos escuchado siempre que llegamos a la iglesia, o los que están tiempo en la iglesia han escuchado: hermano, tienes que salir y predicar la palabra de Dios, tienes que llevar el mensaje, compartir a más personas el mensaje, ¿verdad? Hemos escuchado siempre, y uno dice: sí, pero ¿cómo lo hago? Yo no siento poder, ¿cómo sé? Si me encuentro hermanito me trabo, y no sé cómo compartir, Rodrigo. ¿Cómo podemos hacer? Vamos a ir descubriendo poco a poco, incluso cómo Jesús nos da una buena enseñanza de no necesariamente pararnos y gritar a multitudes en poder compartir la palabra de Dios, que no digo que esté mal, sería grandioso que podemos hacer como los apóstoles, ¿no? Predicar, llevar el evangelio y 5,000, 4,000 se convierte, ¡wow! Pero a veces no tenemos ello, no nos nace ese espíritu de evangelismo que podemos tener, y yo, pero a mí no me sale, yo no puedo, a la justa, en la iglesia le comparto a mi hermano cuando viene, sí, hermano, todavía mi devocional dice esto es bacán, pero además allá no. Pero vamos a ver un poco cómo Jesús y cómo la palabra de Dios nos enseña paso a paso ir evangelizando. Entonces, acompáñame a Juan, el libro de Juan, capítulo 4, por favor, también una historia muy conocida. Vamos a leer primero desde el versículo 1 al versículo 4. Bien, ustedes saben que en la televisión el tiempo es muy, muy corto, pero el día de hoy vamos a tratar de poder entender un poco más toda esta historia que narra la Biblia aquí. No lo vamos a leer todo, obviamente, tienen tarea para la casa, el capítulo 4, pero vamos a ver qué es más o menos lo que dice. Bien, vamos a empezar. Juan 4, capítulo 4, versículo del 1 al 4. Y dice: cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, decide salir de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y atentos acá al versículo 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Imagínense, Jesús está yendo hacia Galilea y dice: y le era necesario pasar por Samaria. Interesante, le era necesario, tenía una necesidad, no de que él tuviera o naciera de él, sino que se le ha impuesto, siendo Jesús el Hijo de Dios, sentía esa necesidad, movido por el Espíritu Santo, de ir hacia Samaria. Y ustedes se preguntarán: ¿por qué? ¿Por qué quería ir para allá? ¿Qué había allá? Estaba yendo en camino a Galilea y dije: no, por acá escucho una fiesta, no, me voy para allá. ¿Habrá sido esa la razón? ¿Ustedes creen? Como les decía, por razones de tiempo no vamos a leer completo, pero vamos a ir un poco entendiendo lo que dice Juan con respecto a esto. Él se acercó o fue hacia Samaria y llegó hasta Sicar, una ciudad ahí de Samaria. ¿Por qué? Porque tenía el objetivo de encontrarse con una persona.
Bien, llegó hasta un pozo, muy conocido. Yo sé que ustedes han escuchado, y si lo están leyendo por ahí van a ver que es muy conocida la historia. Va hasta Samaria, llega hasta Sicar y llega hasta un pozo en busca de ¿qué? De agua. Pero ¿era el propósito de Jesús solamente ir a buscar agua? Llegar a ese pozo, buscar agua. Uy, mira un pozo, sí, tengo sed. Sino que llegando a ese pozo se recuesta, y aproximadamente era como la hora sexta, dice la Biblia, probablemente era como el mediodía, donde el sol abrasador está ahí arriba. Llegas a un pozo y lo primero que quieres hacer es tomar agua, ¿no? Entonces, en ese momento vino una mujer de Samaria, a sacar agua del pozo, esa hora y se encuentra con Jesús. Lo ve que está sentado. ¿Y qué hace Jesús? Le pide agua. Mujer, dame de beber. Y esta mujer se sorprende porque le dice, tú siendo un judío, ¿me pides agua a mí? Que soy una samaritana. Recuerden que en ese tiempo los samaritanos y los judíos pues tenían una rivalidad tremenda y no se podía ni ver. Algo así como Alianza Cristal que han jugado hoy día. Y no se podían ni ver cuando van al estadio. Entonces se sorprende la mujer cuando Jesús le pide agua. Porque obviamente él era judío y ella es samaritana. ¿Por qué? ¿Me pides agua? Entonces Jesús ahí le dice, no, si conocieras quién te está pidiendo agua, pues le darías. Incluso, y si te dice, si tú me pidieras agua, si pidieras agua al que te está hablando, pues te daría agua viva. Y la mujer se queda pensando y dice, pero ¿cómo me vas a dar agua viva si no tienes ni cómo sacar agua de acá al pozo? Y el pozo es profundo, entonces ¿qué? ¿Cómo vas a escalar? ¿Vas a ir a una soga? ¿Hay alguien abajo que te va a pasar el agua? ¿Cómo? No entendía. Entonces, siguen conversando. Vamos a cortar un poco la historia. Ustedes ya saben, por favor, vayan en casa. Todo lo que diga acá tienen que ir y verlo, compararlo con la escritura, si verdaderamente es lo que dice. O de repente por ahí yo me salté algo y estoy contando otra historia que no era así, que no era un pozo, era un balde, y al final estamos en otra cosa. Entonces, seguimos. Jesús le responde a esta mujer, cualquiera que bebiere de esta agua, estamos en el versículo 13 ya, cualquiera que bebiere esta agua no volverá a tener sed, volverá a tener sed, refiriéndose al agua del pozo. Mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, cuando Jesús se refiere al agua viva, está haciendo referencia a las verdades de la palabra, a las verdades bíblicas, que en su momento la mujer no entendía porque pensaba que estaba hablando del agua natural, ¿no? El agua del pozo que comúnmente se iban a sacar. Entonces, una vez cuando puede entender la mujer, dice, Señor, dame de ese agua, yo quiero de ese agua. Quiero beber de ese agua para no venir hasta este pozo y estar sacándolo, ¿no? Nuevamente. Pero entonces Jesús agarra y confronta a la mujer. Y dice, ¿cómo si Rodrigo? Le comparte, le dice como compartir la palabra confrontante. Cuando escucha la palabra primero te confronta. Y Jesús hace y confronta a la mujer y le dice, en el versículo 16, ve, llama a tu marido y ven acá. Y dice, ok, voy, llamo a mi marido. Y la mujer responde, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho. No tengo marido, bien has dicho, le dice Jesús, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto lo has dicho con verdad. Y la mujer le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Por qué le dijo eso? Porque Jesús le estaba diciendo lo que ella vivía en ese momento. Lo que estaba pasando.
Le dice, llama a tu marido, pero dice, no, yo no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, tú no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que está ahora contigo no es tu marido. Miren, hasta ahí vamos entendiendo un poco lo que Jesús hacía. Movido por el Espíritu Santo, tenía una necesidad de ir a Samaria. ¿Por qué? Porque el fin era en poder compartir la palabra, llevar la buena noticia, aunque no parezca. Y lo primero que hace dentro de este encuentro con la mujer es confrontarla con su vida, como le estaba pasando. Vamos entendiendo un poco cómo también ahora, compartiendo la palabra, confrontamos a quien no la conoce. Porque esa es la palabra de Dios, te confronta con lo que estás viviendo. Entonces, sorprendida la mujer le dice, ¿eres un profeta? Me has dicho lo que estoy viviendo. Y luego, dentro de esto, si seguimos leyendo, empiezan a conversar un tema de la adoración, bastante del lugar donde tenía que adorarse y cuál era la verdadera adoración, cuál era la forma correcta de adorar. Y Jesús menciona que en algún momento llegará el día de que tendremos que adorar en espíritu y en verdad. Como le dije, esa parte tenemos una gran prédica de adoración por el pastor Naín que podemos ir y comparar. Pero vamos a enfocarnos bastante en el tema de hoy, de lo que toca hoy, del evangelismo. Entonces, y mientras conversaban del tema del lugar y de adoración, entonces llegan donde Jesús, sus discípulos. Llegan a Jesús en su discípulo y lo ven sorprendido conversando con esta mujer, una mujer samaritana. Y dije, ¿pero qué estás haciendo con esta mujer? ¿Por qué estás hablando con ella? ¿No? ¿Por qué si tú eres judío? No entendían por qué hablaba. No entendían el propósito de Jesús hasta ese momento. ¿Qué hablas con ella? Y dice, veamos el versículo 28. En esta conversación que tenían mientras llegaron los discípulos, vamos al versículo 28 y dice, luego que confrontó Jesús con su vida a la mujer, dice el versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, a Jesús. Les comparto algo, hasta ahí. ¿Recuerdan que comenzamos diciendo de que llegó al pozo Jesús, era como el mediodía y el sol estaba abrasador, y encontró a esta mujer? La encontró sola. La pregunta también sería, ¿por qué no había más gente? ¿Por qué no había más personas? ¿Por qué solo encontró a la mujer? Y basado un poco en lo que nos menciona la Biblia, probablemente a esa hora nadie iba a sacar agua al pozo por el inmenso calor que había, el intenso calor que estaba a esa hora. Entonces, poca gente prefería, no, mejor no, a esa hora no, después que baje un pozo del sol o antes que salga el sol. Pero la mujer iba a esta hora a sacar porque no quería encontrarse con nadie. Y tú dirás, ¿cómo así, Rodrigo? ¿Por qué dices esto? Porque recuerdan que Jesús, al confrontar a la mujer, le dice, ve y llama a tu marido. Le dice, no tengo marido. La mujer en su vida no era muy, ¿cómo explicarlo? No era frente a los demás, para las demás personas del pueblo, no era muy aceptada por el tipo de vida que vivía. Entonces no quería encontrarse con las demás personas del pueblo, porque sabía que le iban a mirar mal, le iban a tildar de mujer sola, que no tenía marido, la iban a señalar. Entonces prefería ir en esa hora cuando nadie iba. Y cuando se encuentra con Jesús, la confronta, entiende que le ha dicho lo que vive ella, le dice, eres un profeta. Y miren lo que hace, una vez confrontada en la palabra, automáticamente dice, deja el cántaro, la mujer, y fue a la ciudad, fue a encontrarse con el pueblo, fue a compartir lo que había tenido, su experiencia con el Señor, con Jesús. Y entra diciendo y le dice, venid,
ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Y dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Una vez escuchado esto, los del pueblo salieron y fueron en busca de Jesús. Hasta ahí vamos entendiendo qué puede hacer la palabra cuando te confronte verdaderamente es la palabra de Dios y qué es lo que causa en ti. Y en medio de esto, le dije que había llegado sus discípulos de Jesús, le preguntaban por qué hablaba con ella. En el versículo 31, seguimos en Juan, capítulo 4. En el versículo 31 dice, entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían entre unos, se preguntaban entre unos y los otros, ¿le habrá traído alguien comida? ¿Habrá pedido un Rappi? ¿Ya comió? Y Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¡Wow! Mientras los discípulos se preguntaban si ya había comido o quién le trajo comida, de dónde sacó comida, si era un pozo de agua. El versículo 34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Importante, la voluntad de Dios es predicar el Evangelio, es anunciar la buena noticia, es darle, cuando Jesús menciona la comida, se refiere a dar la palabra. No vayan a estar pensando que Jesús agarra su olla y empieza a hacer, no. Compartir la palabra, la buena noticia. Y Jesús dice, esa es mi comida, me puedo alimentar de ello. Y la voluntad del que me envió, la voluntad de mi Padre, la voluntad de Dios, es que acabe su obra. ¡Wow! Parece sacado de otro lugar. Y yo sé que muchos lo hemos leído, muchas veces hemos compartido, incluso en la Obre Party, en casa, nuestro devocional personal. Y a veces la palabra de Dios te cachetea de ida y vuelta, que cuando vas para adelante, caminas para atrás. Y te sorprende y dices, wow. Vamos poco a poco entrando en lo que significa la evangelización, qué produce, qué es lo que hay que compartir, qué hay que llevar a evangelizar. Entonces, sigamos en el capítulo 4. Vamos nuevamente a buscar el versículo 39. ¿Me acompañan a ver quién dice amén? Muy rápido, porque a ver, ¿qué dice? Entonces, amén, y no lo he encontrado. Vamos al versículo 39 para entender un poco lo que quiere decir esta parte, esta primera parte. Y dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él, a Jesús, y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Mire, vimos en que tuvo, movido por el Espíritu Santo, ir a Samaria. El propósito era compartir el Evangelio, compartir la buena noticia, y no lo hizo de frente entrando a la ciudad con un super parlante diciendo, sí, yo soy el Hijo de Dios, no, sino que se encontró con una mujer en el pozo,
confrontó a ella con la palabra, y esa mujer, al recibir eso, corrió con las demás personas y le dijo: me ha dicho todo lo que es mío, mi vida me ha dicho, ¿no será Cristo? Y esas personas fueron donde Jesús y escucharon de él mismo la palabra y creyeron, no solamente por lo que decía la mujer, sino por lo que dijo Jesús. Y entendieron que verdaderamente era el Salvador del mundo, era el Cristo. Entonces, hasta aquí podemos concluir el resultado que trae el predicar el Evangelio, el actuar en una persona cuando tú le confrontas con la palabra. Empezamos diciendo de que Jesús era judío y la mujer samaritana no se podían ver. Y aún así Jesús fue y le compartió, rompiendo todos los esquemas, rompiendo todos los estereotipos y todo lo que decía, fue y le predicó la palabra. Y eso me hace recordar de que nosotros, cuando nos mandan a predicar la palabra, ya sí predico, pero ¿le predico a quién? A mi amigo, al hermanito que por ahí no sabe si entrar o no entrar, pero yo lo conozco. Sí. Y muchas veces ni siquiera queremos ni predicar ni al vecino, porque nunca le hemos hablado y me cae mal y hace bulla y todos los días fiesta y no, mejor no le predico. O no quiero salir y decir, no, es que yo no, si yo predico la gente se va, si comparto el Evangelio no me hace caso, si me voy a muchas personas no pasa nada. Pero Jesús hizo algo interesante, confrontó con la palabra, le compartió la palabra a una sola persona, y por medio de esa persona se convirtieron mucho más samaritanos, y lo acabamos de leer. Escucharon a la mujer, fueron de Jesús, escucharon lo que tenía Jesús, escucharon la palabra y creyeron en él. Entonces, ese es el resultado que trae el predicar el Evangelio, que muchas más personas se puedan convertir, así sea por una sola. Así tú le prediques a una persona y nunca más lo veas, pero le predicaste, esa persona puede haber transformado su vida a la palabra y hacer lo mismo que esta mujer, compartir a muchas más personas y saber quién es el Cristo, cuál es la buena noticia, quién murió por nosotros en la cruz. Bien, hasta ahí vamos en la primera parte. Entonces, vamos a ver un segundo punto dentro de esta primera parte, que es la necesidad de predicar el Evangelio. Una necesidad, o sea, yo tengo necesidad, o esa necesidad viene a mí, me la ponen. ¿Quién me la pone? ¿Se compra? ¿Se alquila? ¿Le doy like? ¿Ya está? Entonces, ahí también quiero que me acompañes hasta 1 Corintios, búscalo rapidito por favor, capítulo 9, versículo 16. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 16. Yo lo estoy leyendo todo en la Reina Valera, la que nunca falla, pero si ustedes gustan pueden leerlo en la versión que más les acomode, y en casa también la versión que prefieran. 1 Corintios 9, 16. Dice, también muy conocido: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. ¿Ah? ¿Quién lo dijo esto? ¿Pedro? Pablo, ¿cierto? Y dice, porque me es impuesta necesidad. Y aquí Pablo hace referencia, si bien es cierto, este versículo en particular, me es impuesta la necesidad de anunciar el Evangelio. Y la necesidad que menciona Pablo no es de que él sale, o sea, que de Pablo nace esa necesidad, sino de que me es impuesta, que alguien se lo puso. ¿Quién se lo puso? ¿Su mamá? Su papá. ¿Quién pone esa necesidad de poder y de compartir el Evangelio? Y Pablo aquí hace algún hincapié muy importante. Ay de mí si no anunciar el Evangelio, dice, para no jactarse de que él
va y predica que yo soy Pablo el predicador, y yo convertí a tantas personas, y yo evangelicé, y yo hice, yo eso. Para eso no. No para jactarse. Porque es más, si es que esa necesidad de predicar el evangelio naciese de Pablo, probablemente ni lo haría. Seguramente si es de él nace, bueno, no lo hago. Es como me comentaban, es como cuando tienes hambre. Tú produces esa hambre. O sea, tú estás en tu sillón una tarde viendo tu Netflix y dices, oh, tengo ganas que me dé hambre ahorita. ¡Pah! Y, oh, tengo hambre. ¿Así funciona? ¿O es que de un momento a otro el cuerpo te pide que tienes que comer, esa necesidad? ¿No es cierto? Eso es lo que quiere decir Pablo. No es de que él nazca esa necesidad de predicar el evangelio. Entonces, Pablo empieza a referirse a esa necesidad. Si tú, sabiendo que tienes esa necesidad, que te impone esa necesidad de Dios de predicar el evangelio, no lo haces, ¡ay de ti! Pablo dice, ¡ay de mí si no hiciere! Un énfasis con signo de exclamación, ¡ay de mí si no predicar el evangelio! En ese sentido es el que toma esto. Entonces, esa necesidad pone Dios de compartir el evangelio. Y esa misma necesidad es la que tiene el Hijo de Dios cuando verdaderamente ha vuelto a nacer. Esa necesidad de compartir el evangelio. Ya vi sus caras, no se asusten, porque muchos están diciendo, wow, yo no tengo esa necesidad. Uy, no he vuelto a nacer. Pareciera que fuese así, ¿no? Pero verdaderamente cuando uno vuelve a nacer, siente esa necesidad que le es impuesta por parte de Dios de compartir el evangelio a demás personas. Y ay de mí si no hiciera eso, porque yo ya sé que tengo que compartir eso. Entonces, hasta ahí vamos entendiendo la necesidad espiritual que tiene la persona de recibir la palabra de Dios. Pero, ¿solamente eso? ¿El hombre solo tiene necesidad espiritual, creen ustedes? ¿Y ahí termina todo? ¿O hay algo más? Les comparto algo que también me contaron y se lo voy a mencionar. Resulta que un día en la iglesia, en una iglesia, no voy a decir qué iglesia porque también después me van a tirar con piedra y no es así. En una iglesia un día había un ayuno, como cualquier otro ayuno. Estaban compartiendo la palabra, estaban llevando el mensaje, y de pronto uno de los hermanos se desploma, se desmaya, cae al piso. El ayuno había empezado como a las 7 de la mañana y eran como las 6 de la tarde y todavía faltaba un tramo más. Y se desmayó el hermano. Y automáticamente los demás empezaron a orar por él. Empezaron a orar de que, ¿por qué se desmayó? No, uy, hermano está en pecado, no recibió la palabra, no ha estado atento, se durmió y se fue al piso. Y empezaron a orar, pero nadie prestaba atención a verdaderamente lo que necesitaba el hermano. Imagínense, el trasfondo de la historia del hermano es de que no comía desde la noche anterior, porque era un hermano de escasos recursos. Y no comía desde el día anterior, y en la mañana llegó al ayuno porque era lo que tenía que hacer, y llegó y estaba ahí desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y desde el día anterior no comía. Y los hermanos solo se dedicaban a orar y a orar y a orar, y imponer sus manos y estar viendo por qué se desmayó, qué pasó. Uy, hermano, estás en pecado. Pero no, verdaderamente lo que necesitaba, el hermano necesitaba comer. Tenía esa necesidad de comida, porque no había comido. Entonces, muchas veces nosotros como hijos de Dios, como iglesia, nos enfocamos bastante en el lado espiritual, pero ¿qué del lado material que necesita también la persona? Y es nuestro segundo punto que vamos a ver. Parte de la evangelización también viene con un acto de misericordia que tenemos por los demás.
Y vamos a entrar un poco, ¿qué es esta misericordia? ¿O cómo así viene acompañado del evangelismo o de la evangelización esta misericordia? Entonces vamos hasta el libro de Mateo, capítulo 14, desde el versículo 13 al versículo 21. Vamos a leer, ¿ya están conmigo? Y dice, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traedme acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Aquí Jesús está, ustedes saben, compartiendo, también lo hemos escuchado, muy conocido, compartiendo la palabra, llevando la buena noticia, pero también vio la necesidad que tenían, como les comentaba. Una vez pasada la hora tenían hambre, tenían que comer, y Jesús dijo, no, denle de comer ustedes, le dice a sus discípulos, mándanlo. Jesús, su discípulo le dice a Jesús, envíalos ya a la aldea que vayan a comer, que compren algo, ¿no? Porque ya es tarde. Dice, no, denle ustedes de comer. Jesús sintió misericordia cuando vio que no tenían que comer, y dijo, tráiganme esos 5 panes, 2 peces, y dio de comer a 5,000, sin contar a las mujeres y a los niños. No solamente evangelizaba, sino que también sentía misericordia por la necesidad material que tenían esas personas dentro de su en ese momento, dentro de lo que estaba compartiendo la buena noticia. Estaba evangelizando, llevando la palabra, pero también vio la misericordia porque tenía necesidad de comer. Y ahora tú me dirás, sí, pero ellos ya sabían quién era Jesús. Entonces era fácil, ¿no? Sentí misericordia porque alguien que ya conoces y está. Pero mire, un texto más. En el mismo Mateo, vamos al capítulo 9, del versículo 35 al 38. Búscalo. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Leemos entonces. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando a las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús iba enseñando, dice, por las sinagogas, y también sintió misericordia porque había personas enfermas. Y él llegaba a ese pueblo y lo sanaba. Compartía, enseñaba, llevaba la palabra, sentía misericordia por los enfermos y los sanaba. Él no llegaba y decía, ¿tú me conoces? No, no. ¿Tú sí me conoces? Tú sí, ven para acá, te sano. No, él por igual sanaba. No le importaba. Y teniendo esto en cuenta, ¿nosotros qué hacemos? Hasta la primera parte parecía fácil. Llevar y compartir el evangelio. Y lo dije, no solamente al que conoces, no solamente al hermano de que por ahí que quiere o no quiere entrar, no. Incluso a los que no conoces, a los que no conocen de Dios, a tus enemigos. Comparte el evangelio. Pero a la vez, si tienen una necesidad, también siente misericordia por ellos.
por el hecho de que no crean en Cristo, no vas a dejar de ayudar y sentir misericordia. Porque eso es lo que hacemos, ¿no? Algunos cristianos. No, el hermano no cree en Dios, ¿para qué lo voy a ayudar? Mejor le ayudo al que sí cree. ¿Y qué pasó? Si Jesús nos enseña acá que aun cuando no lo conocían, incluso de repente no habían escuchado aún sus enseñanzas en la sinagoga, igual sanaba y curaba a los enfermos del pueblo. Y al final termina diciendo Jesús a sus discípulos: en verdad, la mies es mucha, hay mucho por qué cosechar. Sin embargo, los obreros son pocos. Yo diría, hay mucha gente a la que hay que compartir el Evangelio, pero los que quieren compartir son pocos. Y es más, de esos pocos, la mayoría son vagos. Y le da flojera compartir. Sí, quiero compartir, hermano, yo sí voy. Y a la hora de la hora, qué pereza irme hasta allá. No, mejor no. Ni siquiera los conozco, quién será. Pero es la realidad. Es lo que en muchas iglesias se ve. Muchos hermanos piensan así, aunque no lo crean. Y hay muchas personas en el mundo de que necesitan ser evangelizadas, de compartir. Y no te digo que agarres multitudes y ¡wow!, se conviertan todos. Lo hizo Jesús con una sola persona. Y muchos se convirtieron. Y no te digo de que, ¡wow!, solamente comparte, al que te cae bien, a tu círculo, a tu vecino de confianza, el otro no porque es chismoso, no le comparte a todos. Y si tienen necesidad, siente misericordia. La palabra de Dios dice que seamos misericordiosos, que tengamos bondad, incluso con nuestros enemigos. Imagínense. Y Jesús lo hizo, ¿recuerdan? Era judío, la mujer era samaritana, no se podían ni ver. Rompió todo y fue y le llevó el Evangelio. Y nosotros, al que no conocemos, a nuestro enemigo, lo maldecimos incluso. No oramos por él. Si tiene necesidad, no le llevamos algo, no le compartimos el Evangelio, simplemente porque nos hizo un queco y no me cae. Y eso debería entender la iglesia también. No encerrarse en sus cuatro paredes y decir, nosotros estamos acá y no interesa a nadie de afuera. No siento compasión, ni bondad, ni misericordia por nadie. Y nosotros somos y aquí somos la gentita. Romper eso. Ir como iglesia local, sentir misericordia por tu comunidad alrededor. Cada iglesia, ¿qué está pasando? Mi comunidad necesita la palabra, necesita ayuda. ¿Qué necesita? Yo como hijo de Dios comparto la palabra y a quien no conozco también le comparto, siento misericordia por él, veo su necesidad, oro, llevo lo que tengo y lo que puedo. Tú me dirás, Rodrigo, es que yo no tengo, a la justa me alcanza. Pero de eso poco tratas de ayudar en algo o buscas la manera dentro de tu iglesia, he visto esto, podemos como iglesia ir llevando esto. Podemos orar, podemos evangelizar, podemos cubrir esa necesidad. Si me dices de que no alcanza, somos iglesia chica, somos iglesia poco, yo no tenemos nada. No lo voy a leer, pero tienen tarea para la casa. En Hechos 11, del 26 al 30, nos enseña incluso ahí los discípulos, mientras enseñaban y compartían, llegó a sus oídos por parte de un profeta de que iban a pasar hambre. Iba a haber una sequía, iba a haber hambruna. Y los discípulos ahí en Hechos 11 del 26 al 30 mencionan de que lo poco que tenían decidieron darlo a esas personas que iban a pasar el hambre. Decidieron darlo de lo poco que tenían. Imagínense, los discípulos que, rogaban al Señor y confiaban en que ellos iban a proveer. De eso poco que tenían, decidieron compartírselo. Y muchas iglesias
tienen una buena posición o no tienen una buena posición, y aún así se encierran dentro de esas 4 paredes y no salen a compartir el Evangelio. Debemos ser nosotros obreros dispuestos, hermanos, en poder salir, evangelizar, sentir misericordia por los demás, aún no los conozcamos. Recuerden, esa necesidad de predicar el Evangelio se no es impuesta, y nosotros lo sabemos. ¿Y qué dice Pablo? Ay de mí si no lo hiciere. Vayamos, compartamos como iglesia. El pastor lo decía hace un momento, si no tienes, pues sirve y da con tu fuerza, con tu esfuerzo. Yo no tengo para dar, pero voy a ir a servir, voy a ir a compartir el Evangelio, porque hay personas que lo necesitan. Y el evangelizar es muy necesario, y hay muchas personas, pero como le dije, son pocos los que quieren verdaderamente compartir. Pero yo sé que aquí nosotros somos obreros dispuestos, ¿verdad? ¿Verdad? Ah, ya. Están durmiendo, creo. Rompamos esos esquemas, esas paradigmas de que solamente al que conocemos debemos compartir, solamente al que conocemos debemos ayudar, sentir misericordia solamente por el que me cae bien. Vayamos más allá de eso. Salgamos. Muchas personas, muchos misioneros están muriendo en otros países por compartir el Evangelio. Mientras tú y yo tenemos la dicha de poder sentarnos un domingo acá, escuchar la palabra, salir y poder compartirla sin ningún temor. Y tenemos mucha facilidad. Me dirás, yo soy tímido, yo no hablo. Pero puedes compartir un devocional en tus redes, puedes compartir un versículo, puedes preguntarle a alguien cómo está, qué necesita, en qué te puedo ayudar. Tengo poco, pero te puedo dar de eso poco. Nos dicen, nos repiten todos los días eso. Nos repiten todos los domingos, pero saliendo se nos olvida. Y esa misericordia que recibimos por parte de Dios, no la estamos dando por igual. Ese Evangelio, esa palabra que un día nos llegó a nuestros oídos y transformó nuestra vida, no lo estamos dando a conocer tampoco. Y nos estamos encerrando. Me gustó cuando leía de que no seamos obreros solamente, o no busquemos dar de amor solamente de palabra y de lengua, sino que con hechos y acciones también. Tenemos cerca un programa que es Enviados. Y es lo que hacemos dentro de ese programa, compartir el Evangelio, sentir misericordia y ayudar a las demás personas, pero no con palabras, no decir, sí hermano, Dios te bendiga, yo te ayudo hermano, oro por ti, y me desaparezco. Y cuando me lo vuelvo a encontrar, me paso a la otra vereda para que no me pregunte qué pasó. ¿El Señor no te escuchó? ¿Te olvidaste? O cuando tenemos una campaña de evangelización dentro de la iglesia, uy, no, me toca trabajar. Uy, no, me salió una ampolla. Uy, no, mi serie favorita. Y llegamos el domingo a decir, sí, pastor, amén, vamos a evangelizar, vamos a salir. Y a la hora, uy, me escondo. Y hemos aprendido lo importante que puede ser llevar, así sea una sola persona, esa palabra, esa buena noticia. Tú dirás, ¿cuál? Si me escuchas por primera vez,
de que tenemos un Cristo que vive y que murió por nosotros en la cruz del Calvario para que seamos salvos. Y por medio de Él seamos justificados delante de Dios. Y por ello tengamos vida eterna. Ya Cristo pagó. Cristo pagó por todos los pecados cometidos y por los que vayamos a cometer. Y tú y yo lo sabemos. Pero el que no sabe necesita saberlo. Y está en nosotros hacerlo saber. Aún así nos rechace. Aún así sea indiferente. Aún así sea egoísta, sea hipócrita y no le interese lo que le predicaste. Y si con ello tenemos misericordia de lo que necesite en lo material, también ayudarlo, por más que no me haga caso. Porque yo recibí eso, tú recibiste eso de parte de Dios. No lo merecíamos, pero lo recibimos. Y eso tenemos que compartir como iglesia, salir, evangelizar, llevar la buena noticia, predicar del Cristo, predicar que murió por nosotros. Y no solamente eso, y decirle, sí, hermano, Cristo te salvó, por Cristo eres salvo, en Cristo te van a ayudar, Cristo va a salvar, el Señor va a cubrir todo. Y nosotros con las manos llenas de todo lo que tenemos y no le damos, nos pasamos de frente. Dios te bendiga, sí, te va a dar, tranquilo, y me voy. ¿Por qué? ¿Por qué no dar esa oportunidad? No, Rodrigo, es que a mí no me nace. No, sí, en todos está a su manera. El pastor siempre está pensando en enseñar. El maestro está en la manera de poder enseñar, de compartir. El evangelista de igual manera, pero todos tenemos eso. Y lo sabemos. Y aún así no lo hacemos. Nos encerramos como iglesia, no vamos más allá, no tumbamos las paredes. Como le decía, hay muchas personas en otros países que están muriendo por compartir el evangelio. Muchas personas a lo largo de la historia murieron por compartir el evangelio, dieron su vida por dar a conocer a Cristo. A nosotros nadie nos persigue. No estamos pensando de que un día salimos y no sabemos si regresamos porque creemos en Jesús. Eso no pasa acá. Y si ahora no lo hacemos, ¿qué pasará con el día que llegue y estemos así? Veamos la importancia de que es necesario compartir el evangelio y también sentir misericordia incluso por lo que no conocemos. Y hay muchas personas afuera que necesitan de ello. Nosotros seamos obreros dispuestos a hacerlo, no solamente a decirlo. Porque tú y yo sabemos que Jesús ya murió por nosotros, que somos justificados en Él. El precio fue de sangre, fue la muerte. Pero hay muchas personas que aún no lo saben y necesitan saberlo. Oramos para terminar este tiempo. Amado Dios, te damos gracias por hablarnos a nuestra vida, poder compartir como iglesia juntos y entender la necesidad que hay de compartir tu palabra y sentir la misericordia junto con ello. No solamente encerrarnos y ser egoístas, pasarnos de frente a la verdadera necesidad que tiene este mundo. Ayúdanos a entender cada día de que necesitamos más ser como tú y que nos es necesario compartir de tu palabra. Te doy las gracias por permitirme compartir el día de hoy. Que el Espíritu Santo haya sido guiándonos, que no sea yo sino tú,
el poder entender más de ti, conocer y saber a qué nos has enviado a hacer. Gracias, Señor, por tu iglesia, gracias por tu palabra, gracias por permitirnos seguir compartiéndola y no perder ese ánimo de poder llevarla a las más personas. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Eso, más fuerte, más fuerte, más fuerte.